Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Yo creo que la iniciativa que en su momento presentó el asambleísta Fernando Vélez sobre este proyecto de ley nos ha servido dentro de la comisión y al interior del Pleno en el primer debate para tener una idea clara de la distorsión con que se ha manejado el sistema de buró de créditos en el tiempo. Me da la impresión que de no haberse presentado este proyecto, tal vez no hubiéramos reparado en los abusos que el sistema ha tenido en la identificación de la situación crediticia de las personas. Apoyo la exposición realizada por el ponente y presidente de la comisión y me parece que su presentación evidencia una vez más los abusos a los que hago referencia. En cuanto a quién maneja la información es proporcionada hoy en día por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las casas comerciales lo hacen de una manera indirecta a la única entidad de buró existente que además es privada. Eso ha ocasionado efectivamente esta distorsión a la que hago referencia. Por eso me parece sumamente importante analizar con mucha responsabilidad aquí en el Pleno el contenido de este proyecto, quitarle ese continente político que se le quiere expresar como que fuera esto una iniciativa de una naturaleza totalmente distinta a la que realmente es, que no es otra cosa que precautelar una vez más a la ciudadanía a través de leyes adecuadas. ¿Por qué tenemos que temer, como lo decíamos en su momento, a que haya un sistema nacional de datos públicos eficiente y confiable para todas las operaciones? Más aún cuando las autoridades que tienen que dar esa información son entidades del sector público. Y qué mejor aún que en este proyecto se contempla que no solamente sea la Superintendencia de Bancos y Seguros, sino que además se integra que la información puedan remitirla también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia de Compañía. ¿A quién? A una entidad de registro de datos públicos para ofrecer el servicio ¿a quién de manera gratuita? Al usuario, al dueño de esa información, que además es el único que puede autorizar a un tercero a revisar esa información, pero con limitaciones para que no se cometan los abusos, esas limitaciones que están establecidas aquí en estas disposiciones y que son fundamentales. Por ejemplo, que el historial crediticio no vaya más allá de 3 años, a pesar de que la información ingresada en el registro sea hasta de 20 años de acuerdo a la institución correspondiente. Y entonces no se plantea la eliminación de los buró nacional, se plantea la creación de un solo buró, pero que tenga además la finalidad que siempre debió tener el registro de datos, una finalidad de tener un ente confiable donde el sistema pueda apoyarse también, obviamente, para tomar una decisión. Y no como existe hoy un ente comercial que además ha manejado de manera desordenada esa base de datos, de tal forma que hoy muchas de esas bases circulan en otras instituciones con unos fines totalmente distintos a los que tenían originalmente que aplicarse. Y entonces no plantea la eliminación. Además, el proyecto está muy bien definido porque en primer lugar tiene que derogar la ley vigente y en segundo lugar darle al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos la competencia suficiente para tener esta sección que permita proporcionar al usuario y con su autorización a terceros la información correspondiente. Y obviamente se necesita reformar la ley de instituciones financieras
y la ley de compañías y la ley de economía popular y solidaria para que esto de una manera sistémica pueda ser adecuadamente utilizada. La creación del registro de datos crediticios me parece, y creo que concuerdan conmigo muchos asambleístas, una posición de mucha avanzada en la legislación ecuatoriana y que es consecuente, insisto, con una de las primeras leyes que aprobó este Parlamento, la Ley de Registro de Datos Públicos. Considero que el hecho de que se recopile la información de las tres instituciones de control, Superintendencia de Bancos, Compañías y Economía Popular y Solidaria, abona, ayuda, fortalece que ese registro sea adecuado para unos y para otros. Esta no es una ley para una sola parte, porque si no simplemente se derogara el registro, pero tiene que ser un registro, insisto, que respete las normas establecidas en la Constitución y en la ley vigente. Y es importante ver las definiciones que se establecen en el glosario cuando hablan del usuario, que es toda persona legalmente autorizada por el titular de la información crediticia. Así no hay el abuso. También está el titular, que es la persona al que se refiere la información, pero además el titular, como no ocurre hoy, de manera gratuita, puede acceder las veces que quiera a la información que le corresponde. ¿Qué violación de derechos es eso? ¿Qué persecución? ¿Qué tiene que ver con las cosas políticas que están ocurriendo en el país el hecho de que se mencione esto? Yo creo que fortalece más bien el espíritu de lo que se quiere legislar. Además, el hecho de que exista la posibilidad de rectificación, cosa que ha sido materia también de abuso en los últimos años, y que esta rectificación se dé en los 15 días siguientes de ameritarse a la presentación de la denuncia correspondiente, ayuda obviamente no solamente al titular, sino también a los usuarios de la información, porque permite una vez más transparentarla. La exclusividad de que se concentre en la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos a través de un registro de datos crediticios, yo creo que fortalece a las dos partes, insisto, al usuario y al titular. Por eso, señor presidente, considero que el informe elaborado por la comisión a la que me pertenezco debe ser aprobado por el Pleno de esta Asamblea. Muchas gracias.